Londres, 27 de diciembre. Reuters, EP. El colectivo LGTBI ha protagonizado este 2019, coincidiendo con el 50 aniversario de los catalizadores disturbios de Stonewall por la lucha de los derechos de esta comunidad, algunas conquistas importantes, como el haber logrado que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo en lugares como Taiwán o Botsuana, pero también es cierto que se han producido ciertos retrocesos que han dejado al colectivo desamparado en muchas latitudes del planeta. Los derechos de esta comunidad siguen estando amenazados cada día, no solo ya por las violentas y discriminatorias actitudes individuales a las que se enfrentan cada día, sino también por las leyes hostiles y homófobas que algunos gobiernos de todo el mundo han aprobado, como demuestran las presiones a las que tienen que hacer frente en lugares como Gabón, Kenia o Brunei. En ese sentido, el ascenso de la extrema derecha en varios lugares del mundo ha provocado también que, pese a que estos países cuenten con leyes que amparan y defiendan los derechos de las personas LGTBI, existen presidentes como Jair Bolsonaro o Donald Trump que han mostrado desde el primer momento una actitud beligerante y ofensiva hacia los miembros de esta comunidad. Brunei y Uganda RECTIFICAN. Ante la presión internacional, el Sultanato de Brunei decidía en mayo, después de fuertes presiones internacionales, en las que participaron celebridades de la música y del cine como Elton John y George Clooney, suspender ciertos cambios en su código penal que pretendían castigar con pena de muerte por lapidación las relaciones homosexuales. Por otro lado, el gobierno de Uganda tuvo que rectificar y asegurar que nunca había pretendido presentar un proyecto de ley conocido coloquialmente en el país como Kill the Gays, después de que uno de sus ministros insinuase que el ejecutivo barajaba esa posibilidad. Gabón y Kenia prohíben las relaciones homosexuales. En julio del año pasado, Gabón castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de hasta 6 meses de prisión y multas de hasta 8.000 euros. En el mismo continente, Kenia se agarraba a una antigua ley colonial británica que penaliza el sexo entre homosexuales con penas de hasta 14 años de prisión, desoyendo a los colectivos LGTBI y asegurando que ello chocaba con los valores morales tradicionales. No obstante, el fallo ha sido apelado. Botsuana y Taiwán hacen historia. En junio del año pasado, Botsuana daba un importante paso para el colectivo en el continente africano y despenalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, que hasta entonces acarreaba penas de hasta 7 años de cárcel. La discriminación no tiene lugar en este mundo, expresó el juez Michael Leburu tras dar a conocer el fallo del Tribunal Superior de Botsuana, al cual le siguieron otra serie de leyes en favor del colectivo ante la ley. Por su parte, Taiwán se convirtió en el primer lugar en Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en mayo. A la isla asiática le siguió un mes más tarde en América Latina, Ecuador. En julio, el Parlamento británico votó para extender el matrimonio entre personas del mismo sexo a Irlanda del Norte. Trump prohíbe a los transgénero entrar en el ejército. Estados Unidos aprobó una ley en abril que prohíbe abiertamente que las personas trans se alisten en el ejército, pues según el propio presidente Donald Trump, estas personas causarían trastornos y tremendos costes médicos. Prefiero un hijo muerto antes de que ande por ahí con hombres. Coincidiendo con la presencia de Jair Bolsonaro en el Palacio da Alvorada, el Tribunal Supremo de Brasil ha dictaminado este año que la homofobia y la transfobia eran crímenes ante las leyes contra la discriminación que ya existían en el país.
El fallo se produjo después de que salieran a luz unas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien afirmó cuando todavía era solo un diputado que prefería un hijo muerto antes de que anduviera por ahí con bigotudos. Las zonas libres de LGTB en Polonia. La cruzada del conservador partido Ley y Justicia polaco contra el movimiento LGTBI viene de lejos, pero en las elecciones generales de octubre calificó al colectivo como una ideología extranjera que socava los valores tradicionales del país. Mientras que en la capital, Varsovia, las autoridades hacían lo posible por desmarcarse del ideario del partido del gobierno, docenas de regiones más aisladas y pequeñas de la Polonia más rural y conservadora declaraban sus pueblos y localidades zonas libres de homosexuales. También en Europa, el colectivo LGTBI en Georgia tuvo que reducir su anual desfile debido a los ataques y amenazas de colectivos de extrema derecha, que meses más tarde boicoteó violentamente el estreno de una película sobre una relación amorosa entre dos hombres. Alemania acaba con las terapias de reconversión. A finales de este año, Alemania respaldó una ley que prohíbe las terapias que buscan reconducir las conductas sexuales y de identidad de los menores, las cuales ya han sido declaradas ilegales en países como Malta, Ecuador, Brasil y Taiwán.